La Contraloría General de la República de Colombia, o CGR, es una entidad gubernamental de Colombia que ejerce control y vigila la gestión de los derechos públicos y privados. La CGR se creó el 19 de julio de 1923 mediante la Ley 42 en el gobierno de Pedro Nel Ospina. La Contraloría hace control, vigilancia fiscal y audita con regularidad a los entes objeto de control fiscal para determinar la idoneidad de estos en el cumplimiento de las funciones que la Constitución o el Estado se les ha atribuido. Debe velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas. También audita el balance de la nación y el reporte de estado de los recursos públicos. El artículo 119 de la Constitución define que la CGR tiene a su cargo la vigilancia de la gestión y el control fiscal de resultado de la administración y también debe cumplir las funciones establecidas en el Decreto 267 del 2000. Según la Ley 42 de 1993, son entes auditados todas las entidades de las tres ramas del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. También son auditados los órganos autónomos e independientes como las universidades públicas o los organismos electores. Hemos tenido 25 contralores hasta el día de hoy. El primer contralor fue Eugenio Andrade en el año 1923 a 1925 y el actual, que fue elegido el 20 de agosto del presente año, el doctor Carlos Felipe Córdoba. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Primero en noticias. Atención que con 203 votos fue elegido Carlos Felipe Córdoba como nuevo Contralor General de la República. Córdoba es profesional en gobierno y relaciones internacionales y tendrá a su cargo más de 3.000 empleados. Vamos al Congreso con José Miguel Polanco. ¿Cómo estuvo la jornada, José? ¿Qué tal, Juanita? Muy buenas noches. Esta jornada estuvo marcada por encuentros previos a la elección del Contralor General de la República. El partido de la U, el partido del Centro Democrático y las bancadas que componen la oposición hasta último minuto definieron su voto. Con una amplia diferencia, el nuevo Contralor General de la República es Carlos Felipe Cárdenas con 203 votos. El gran perdedor en esta vez fue el candidato del Centro Democrático, José Félix Lafurí, que tan solo tuvo 12 sufragios. En el siguiente informe les mostraremos cómo avanzó esta jornada aquí en Congreso en Pleno en el centro de Bogotá. Carlos Felipe Córdoba es el nuevo Contralor General de la República. Con una cómoda diferencia, el profesional en gobierno y relaciones internacionales fue elegido por el Congreso de la República como reemplazo de Edgardo Maya. 252 congresistas ejercieron su derecho al voto de los 280 posibles y 24 impedimentos fueron presentados en ambas cámaras. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el corazón completamente arrugado. Después de varias reuniones que iniciaron desde muy temprano en Bogotá, los partidos políticos sentaron su posición sobre el aspirante de su preferencia. Hemos tomado una decisión y es votar por la Contraloría General de la República por el doctor Julio César Cárdenas Uribe. Lo hemos decidido por unanimidad. El partido de la U, Cambio Radical, el Conservador y el Liberal desde un principio se inclinaron por Córdoba. El partido ya tomó una decisión de bancada que se mantiene firme hoy. Por su parte, el Centro Democrático estuvo dividido por momentos. Algunos integrantes de esta bancada votaron por José Félix Lafurí, otros por Córdoba y otros se declararon en libertad de escoger. El nuevo Contralor de los colombianos obtuvo en la prueba de conocimiento un puntaje de 86 sobre 100 y la ponderación de su hoja de vida fue de 60.5, ocupando el tercer lugar en la prueba realizada por la Universidad Central de Santander. Vale la pena aclarar que el nuevo Contralor de la República, que tendrá su posesión el 1 de septiembre, es Carlos Felipe Córdoba, quien ganó con 203 votos. Hace pocos minutos aceptó su cargo aquí ante el Congreso y Pleno y dio agradecimientos al expresidente César Gaviria, al expresidente Álvaro Uribe, como también a Andrés Pastrana y los otros partidos que lo apoyaron. Información desde el Salón Elíptico en el Congreso de la República. José Miguel Polanco, Noticias La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público que representa a la sociedad colombiana, supervigila la conducta de los servidores públicos y define el orden jurídico y los derechos fundamentales. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación.
La institución constitucional del Ministerio Público tuvo origen en la Carta Fundamental de la República de Colombia, Venezuela y Ecuador el 29 de abril de 1830. Fue organizada en desarrollo de dicha Constitución mediante la Ley del 11 de mayo de 1830. Y el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República para un periodo de 4 años, de terna integrada por un candidato del presidente de la República, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno del Consejo de Estado. Algunas de sus funciones es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo, defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, rendir anualmente informe de su gestión al Congreso, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia, coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria, administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Procuraduría General. Conclusiones, el resultado de esta mesa por la vida, con la presencia del presidente, ¿a qué se comprometieron con el asesinato de los líderes sociales y con la gente del Urabá? Bueno, yo creo que esto fue un verdadero pacto de Estado, una cumbre de Estado por la vida, que yo creo que no se presentaba hasta el día de hoy en el país. ¿Por qué? Porque estuvieron no solo todos los órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y las organizaciones sociales. Nosotros hemos dicho que nosotros no podemos dar ningún paso sin contar con las organizaciones sociales. Y de hecho lo que hemos generado desde que expedimos una directiva el año pasado de protección de líderes sociales ha sido diálogo permanente. Yo creo que el gobierno ha dado un paso hoy muy adelante en materia de diálogo social, una estrategia que tiene que ser sostenible, y han salido pues cuestiones concretas como la reforma, la reestructuración, la modernización de la Unidad Nacional de Protección, que está desbordada, que no da abasto y que requiere una profunda transformación. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esa determinación. La Unidad Nacional de Protección va a requerir de un gran director, eso se le ha dicho hoy aquí al presidente Duque, pero lo más importante de todo es que hay que sincerarse, hay que tomar medidas y correctivos muy grandes. Nosotros lo decíamos en la presentación, es hora de revisar todos los esquemas de seguridad. Aquí hay gente que no tiene ningún riesgo de seguridad, que sigue aprovechándose y pavoneándose por las capitales del país como si tuviera muchos riesgos de seguridad, en detrimento de la seguridad de los líderes sociales. Eso hay que hacerlo, eso es impresentable que se siga utilizando recursos del Estado para proteger a quienes no tienen riesgos de seguridad, y más bien la necesidad de tener un esquema de protección colectivo, un esquema de protección rural, territorial, con enfoques que tienen que ver principalmente con lo étnico, va a ser fundamental. ¿Por qué no hay un pronunciamiento del tema de Belén de Bajirá? Sí, el tema no se tocó, evidentemente. Ustedes saben que yo he tratado de ser el gran mediador de todo ese conflicto, y aquí hay una serie de decisiones que hay que respetar, y vamos a ver cómo, por la vía del diálogo entre los gobernadores y tratando de evitar cualquier tipo de animosidad o violencia, se puede solucionar ese problema. ¿Hubo plazo, procurador, digamos, para que se cumpla la reestructuración? Sí, el presidente de la República hoy se comprometió a producir una política pública integral de protección de líderes sociales máximo en un mes. Él mismo se puso el plazo. ¿Cómo se va a garantizar? Y muchos líderes decían que esto no quede en un evento, sino en palabras. ¿Y cómo se va a garantizar el tema? Yo creo que ese es el gran valor que le aporta todo el Pacto por la Vida que se suscribió hoy, porque hay una serie de compromisos específicos. No son palabras en abstracto, no es simplemente una declaración de palabras que se las lleva el viento, sino que cada entidad se comprometió a algo, y el propio presidente de la República dijo que iba a haber una política integral, una política pública integral de defensa de los líderes, que tiene que ser puesta en marcha antes de un mes. Procurador, yo aprovecho para preguntarle de otro aspecto también, que el presidente Duque habló sobre el tema de Iván Márquez y el tema del país. Hay como cierta incertidumbre porque no se conoce el paradero. El presidente Duque acaba de decir que ellos se comprometieron a algo y tienen que cumplir, y si no, pues tienen consecuencias. Así es, yo creo que la base acá de todos los acuerdos relacionados con la paz tiene que ser el cumplimiento de la palabra. Si algo tiene valor en un proceso de paz es la palabra, y el que la incumpla, pues simplemente que asuma las consecuencias del incumplimiento.
Gracias. Gracias, procurador. La Defensoría del Pueblo. Este organismo forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Son 3 las áreas prioritarias de acción de la institución. Primero, educar a los colombianos en la autonomía, la igualdad, el pluralismo y el respeto al otro. Segundo, adelantar una amplia campaña de promoción de los derechos. Tercero, defender al ciudadano para que se fortalezca y se potencie sus capacidades. Antecedentes de la institución. La Defensoría del Pueblo se conoce bajo distintas denominaciones: Ombudsman, Comisionado Parlamentario, Mediatur, etc. La institución se origina en Suecia en el siglo XVIII con el objeto de vigilar al Consejo Real y adquiere jerarquía constitucional en 1809. Origen del nombramiento y funciones. El defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años y ejercerá 31 funciones, las cuales vamos a nombrar unas de las más importantes: velar por los derechos de las minorías étnicas y de los consumidores, rendir informes periódicos a la opinión pública sobre el resultado de sus investigaciones, participar en las reuniones mensuales que realiza la Comisión de los Derechos Humanos y audiencias del Consejo. El Sistema Nacional de Defensoría Pública. La Defensoría Pública es gratuita y se presta en favor de aquellas personas que se encuentran en imposibilidad económica o de desigualdad manifiesta de proveerse por sí mismas de defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación judicial. Si aquí a la escuela, ella está la señora barriendo el teléfono. La Auditoría General de la República ha tenido una difícil evolución para poder consolidarse, pues comenzó después de expedida la Constitución del 91, siendo una dependencia de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo primordial es vigilar la gestión fiscal de todas las contralorías del país, dotada de autonomía e independencia. Su naturaleza y objeto les corresponde ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las Contralorías departamentales. La Auditoría General de la República goza de una autonomía presupuestal de conformidad con lo dispuesto sobre la materia en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Está autorizada para contratar con empresas privadas colombianas la vigilancia de la gestión fiscal en desarrollo de principios de eficiencia, economía y equidad. Su función, que se conforman procedimientos, sistemas, principios establecidos en la Constitución, que le da una funcionalidad determinada, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la vigilancia de la gestión fiscal, prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar criterios de evaluación financiera, promover las acciones pertinentes para resolver los conflictos, recomendar al Controlador General de la República y al Gobierno Nacional de la reforma legal que considere necesaria para el mejoramiento del régimen de control fiscal. Presentar los informes sobre el ejercicio de su gestión a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado cada año. Certificar la gestión y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia, constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado, ejercer la vigilancia de la gestión fiscal. Una reforma al sistema de control de dineros públicos le pide al gobierno de Iván Duque desde la Auditoría General, tras considerar que es un saludo a la bandera el trabajo que viene realizando actualmente la Contraloría. Más de 5 billones de pesos se perdieron definitivamente. Los sistemas de control que actualmente tiene el país para evitar el robo de los recursos públicos han sido un fracaso, según la Auditoría General de la República. Lo que sucede
es que las contralorías están terminando fungiendo prácticamente como notarios, que terminan ya certificando los recursos perdidos. Eso no tiene ninguna razón de ser. El control precisamente es para evitar. El balance presentado fue en 2017 de 26.800 procesos por un monto de 46 billones de pesos que estaban en riesgo de perderse. Sin embargo, los resultados no fueron nada alentadores, pues 2.969 procesos que tienen un monto de más de 3 billones de pesos encontraron a los responsables. Pero 5,8 billones de pesos resumidos en más de 3.900 procesos se perdieron. Eso se puede ver de manera palpable en casos como los de Hidroituango, en casos como los de Reficar, donde el porcentaje de recuperación de los recursos no se compadece con el daño patrimonial que se le está causando al Estado. La mayoría de los procesos se encuentran en trámite, que equivalen a 36 billones de pesos, pero que significan un saludo a la bandera. El origen de la personería como institución encargada de salvaguardar los intereses comunes de una comunidad es bien incierto. Lo que sí es sabido es que de manera embrionaria y asumiendo diferentes facetas, se le encuentra casi desde el mismo momento en que la humanidad tuvo necesidad de organizarse en forma de Estado, es decir, desde cuando sintió la necesidad de estructurar la imposición de un aparato coercitivo que salvaguardara determinados intereses dentro de una sociedad dividida por sus condiciones de vida económica. Durante la colonia se trasladaron a los territorios americanos innumerables instituciones de origen real, entre ellas el Procurador del Cabildo, noble funcionario encargado de defender los derechos ciudadanos y los intereses de la ciudadanía. En la naciente república, hacia el año 1825, la ley 11 de marzo de 1825, al reglamentarse la organización de las municipalidades, se incluyó al procurador municipal como funcionario encargado de representar los intereses municipales, y en 1830, Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 2, dispuso que los sindicatos personeros del común formarán parte del Ministerio Público. Funciones como agente del Ministerio Público. El personero ejerce en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determinen la Constitución, la ley, los acuerdos y las siguientes: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar; vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales; ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto a los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales, a las cuales deberán informar de las investigaciones; intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos garantías fundamentales; intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales, entre otros. Funciones como defensor de los derechos humanos. Son atribuciones del personero que cumple como defensor de los derechos humanos. 1. Recibir las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le hagan llegar, referentes a la violación por parte de funcionarios del Estado. 2. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que a su juicio impliquen situaciones irregulares. 3. Presentar informe anual al Consejo Municipal y a las Procuradurías Regionales sobre la situación de los derechos humanos en su municipio y las demás que señalen la ley. Funciones en relación a la Defensoría Pública. El personero municipal velará por la prestación del servicio. En consecuencia, deberá recibir las solicitudes del servicio que presta el Sistema Nacional de Defensoría Pública en el municipio, solicitar la asignación de defensor público previa verificación de la situación socioeconómica del solicitante, llevar el registro de las solicitudes de la asignación de defensor público y remitir a la Defensoría Regional.
Funciones como veedor del Tesoro. En los municipios donde no exista Contraloría Municipal de conformidad con la Ley 617, el personero ejercerá las funciones de veedor del Tesoro Público. Para tal efecto tendrá 10 atribuciones, de las cuales nombraremos las más importantes. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se adelantan en el municipio. Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales. Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo Consejo Municipal de acuerdo con la ley. Velar por el cumplimiento de los objetivos del control interno establecidos por la ley. Realizar las visitas, inspecciones o actuaciones que estime oportunas en todas las dependencias de la Administración Municipal. Las Contralorías departamentales y municipales. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la Ley 136 determinó respecto de contralorías municipales. Corresponde a las asambleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Igualmente, les corresponde elegir contralor para un periodo igual al del gobernador o al alcalde, según sea el caso. Ningún contralor puede ser reelegido para el periodo inmediato. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercen en el ámbito de su jurisdicción las funciones arbitrarias del Contralor General de la República en el artículo 268 de la Constitución y pueden, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal. Principales atribuciones. Los contralores distritales y municipales deben cumplir, además de lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política, las siguientes atribuciones. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficacia con que hayan obrado estos, conforme a la reglamentación que explique el Contralor General de la Nación. Llevar el registro de la deuda pública del distrito o municipio y de sus entidades descentralizadas conforme a la reglamentación que explique la Contraloría General de la República. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden municipal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y bienes de la respectiva entidad territorial. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. Todo ello conforme al régimen legal de responsabilidad fiscal.